El reloj de la iglesia marcaba las 12 cuando Marta se arrodilló por última vez. 10 años de adicción, 3 de depresión y una cadena de abortos la habían convertido en la sombra de la joven que una vez soñó con ser maestra. Las lágrimas le quemaban como ácido mientras sus labios repetían: «Ya no aguanto». En ese instante un anciano que nadie había visto entrar se acercó. Con voz que parecía venir de adentro de sus huesos, dijo: «La misma piedra que te lastima será la que Dios use para abrir tu camino». Tomó su mano temblorosa y al contacto, Marta sintió que una corriente fría abandonaba su pecho, como si años de vergüenza salieran por sus poros. Cuando se incorporó, el anciano había desaparecido, pero sus cadenas ya no estaban. La antorcha temblaba entre los dedos de Marcos mientras descendía por el estrecho túnel de piedra. El calor del verano no llegaba hasta aquí. En las entrañas de la montaña solo habitaba el frío pegajoso de la desesperanza. Había oído hablar de esta caverna desde niño, cuando su abuela le contaba historias de hombres que entraban y nunca volvían. Ahora, con 27 años, comprendía por qué. Se detuvo al borde del precipicio interior. Aguas negras serpenteaban por el fondo, reflejando su rostro surcado de cicatrices que ni él mismo recordaba cómo había llegado a tener. Allí, en ese espejo líquido, vio por primera vez la verdad que había estado huyendo desde los 12 años. Era un prisionero, no de paredes de piedra, sino de algo mucho más sutil y devastador. El eco de su respiración resonaba como el lamento de un animal herido. Cada exhalación traía recuerdos: la primera mentira de su madre, el primer trago de licor robado del armario de su padre, la primera noche que pasó en la calle tras huir de casa. Pequeñas cadenas que, una y una, habían ido forjando una celda invisible alrededor de su alma. Desde la oscuridad más profunda surgieron las voces. No eran producto de su imaginación, eran reales, tan reales como el frío que le calaba los huesos. «Marcos el cobarde», susurraban. «Marcos el mentiroso. Marcos que nunca será suficiente». Cada palabra era un ladrillo más en el muro que lo separaba de la luz. Se arrodilló sobre la roca húmeda, agarrándose la cabeza entre las manos, como si pudiera impedir que aquellas palabras se filtraran por sus orejas. Fue entonces cuando lo vio. En una pared lateral de la caverna, medio cubierto por la sombra, había un montón de cuerdas desgastadas. Se arrastró hacia ellas con las rodillas desgarradas por las piedras. Eran ataduras, algunas de piel curtida, otras de fibra vegetal. Todas mostraban marcas de dientes y sangre seca. Habían estado aquí durante años, quizás siglos, testimonio mudo de otros prisioneros que como él habían sido arrastrados hasta este olvido. Marcos comprendió algo que lo hizo estremecer más que el frío. Cada cuerda representaba una adicción, un miedo, una mentira hasta a la que se había aferrado. La más gruesa, de cuero negro, era el rencor que guardaba contra su padre por abandonarlos. La más fina pero resistente, su adicción a las pastillas que le prometían olvidar. Docenas de cuerdas, docenas de cadenas invisibles que él mismo había tejido con cada decisión egoísta, con cada puerta que cerraba al amor. Un murciélago revoloteó cerca de su cabeza. Y en el instante en que sus alas cortaban el aire, Marcos vio claramente su reflejo en el agua estancada. No era el rostro de un hombre libre. Era la máscara de alguien que había vendido su identidad por unos momentos de placer, de alivio, de poder ilusorio. Las líneas de su rostro contaban la historia de un alma fragmentada, buscando consuelo en todo menos en la fuente verdadera. La antorcha se apagó con un chasquido. En la oscuridad total, Marcos encontró algo que había estado escondido bajo años de supervivencia: su voz. Primero fue un murmullo, luego un sollozo, finalmente un grito que brotó desde lo más profundo de su ser. No era un grito de desesperación, sino de reconocimiento. «Estoy atado», gritó a las paredes que lo escuchaban desde hacía tanto. «Soy un esclavo y lo sé». El eco de su confesión reverberó por los túneles como una ola liberadora, porque en ese momento de brutal honestidad, algo cambió. Las cuerdas en la pared parecieron tensarse, como si reconocieran que su víctima había despertado. El agua negra se agitó, reflejando ahora no solo su rostro, sino la posibilidad de algo más. Marcos permaneció allí, arrodillado en la oscuridad, permitiendo que el peso de su esclavitud lo aplastara completamente. No intentó justificarse, no buscó excusas. Por primera vez en su vida, se detuvo a sentir la totalidad de sus cadenas. Y en ese reconocimiento doloroso pero liberador, encontró el primer destello de esperanza. Solo aquel que reconoce que está atado puede comenzar a buscar la libertad. La caverna seguía siendo oscura, fría y desolada. Pero ahora resonaba con algo nuevo, la verdad hablada en voz alta. La luna colgaba sobre el valle del Cedrón como un disco de plata oxidada, y entre los olivos centenarios respiraba un silencio tan denso que hasta el viento parecía contener la respiración.
Allí, mientras los discípulos se hundían en el sueño del agotamiento, un hombre de 33 años se arrancó de cuajo la capa de la autoprotección y se desgarró la túnica de la dignidad ante los ojos de su padre. Jesús no venía a pedir disculpas, venía a convertirse en la disculpa. Sus rodillas se hundieron en la tierra húmeda de aquel huerto que olía a resina y a noches de vigilia. Conocía el texto del Salmo que dice que el sacrificio a Dios es un espíritu quebrantado, y en esta noche decidió vivirlo hasta el final de sus fuerzas. No era un simple lo siento lo que brotaba de él, sino la certeza de que la humanidad entera, incluidos tú y yo, necesitaba un arrepentimiento que fuera más grande que todos nuestros arrepentimientos juntos. La primera lágrima cayó cuando imaginó a Pedro negándolo 3 veces antes que cantara un gallo. No era reproche, era compasión. Imaginó a ese pescador valiente que, horas después, lloraría amargamente porque su corazón no había sido capaz de sostener lo que su boca había prometido. En esa lágrima se mezclaba el arrepentimiento de Jesús por las veces que también nosotros hemos jurado lealtad y luego hemos huido cuando el costo se volvió incómodo. La segunda lágrima rodó cuando vio a Judas acercándose con el beso traidor. No odiaba al hijo de Simón. Comprendía que el arrepentimiento más brutal es el que llega demasiado tarde para cambiar el daño causado. Judas vendería por 30 monedas y luego intentaría devolverlas. Su remordimiento sería tan feroz que terminaría por ahorcarse. Jesús se arrepentía de que la humanidad prefiriera la culpa y a la gracia, el suicidio al perdón. Entonces vino la tercera lágrima, la más pesada. Vio las esquinas del mundo donde niños duermen bajo puentes. Vio las alcobas donde esposas reciben puños en lugar de caricias. Vio las oficinas donde se firma la muerte de pueblos enteros con una simple rúbrica. Y se arrepintió de que el hombre hubiera preferido construir cárceles antes que jardines y de que el miedo se hubiera vuelto moneda corriente en el mercado de las relaciones humanas. La cuarta lágrima fue la más íntima. Vio tus noches en vela. Viste tus escondites secretos. Vio la cadena que tú mismo forjas cada mañana al justificar el «así soy yo». Se arrepintió de que hayas aprendido a vivir con esa cadena como quien aprende a convivir con una voz que dice «no vales lo suficiente». Y decidió que aquella noche en Getsemaní sería la cadena la que llorara, no tú. Por eso, cuando el sudor se le volvió sangre, no fue un signo de debilidad sino de guerra. Cada gota carmesí era una palabra que decía: me arrepiento de tu soledad, de tu adicción, de tu amargura, de tu autorrechazo. Me arrepiento tanto que voy a cambiar la historia con mi cuerpo. En aquel huerto, el arrepentimiento dejó de ser un sentimiento para convertirse en una persona. Un hombre que decide que prefiere ser herido antes que herir, que prefiere ser traicionado antes que traicionar, que prefiere ser crucificado antes que crucificar. Cuando se levantó, sus manos aún temblaban, pero ya no eran manos que buscaban evitar el dolor. Eran manos que habían decidido abrazar el dolor de todos nosotros. Y en ese instante el arrepentimiento dejó de ser un verbo que conjuga el pasado y se convirtió en un puente que conecta tu ayer con tu mañana. Porque el arrepentimiento que desgarra el alma no es el que te hace sentir culpable, es el que te hace sentido. No es el que te encadena al pasado, es el que te libera para caminar de nuevo. Y cuando Jesús salió de Getsemaní para encontrarse con los soldados, ya no llevaba solo su cruz, llevaba la tuya, la mía, la de todos. Y esa es la segunda llave. Arrepentirse no es mirar atrás con vergüenza, es mirar adelante con la certeza de que ya no estás solo en tu huerto. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los montes cuando Marcos, aún atado por cadenas invisibles, cruzó los mismos caminos que Jesús caminó hacia la muerte. Cada paso que daba sobre aquellas piedras antiguas resonaba con preguntas que no encontraban respuesta en su interior. ¿Por qué seguía preso si ya había aceptado a Cristo? ¿Por qué su corazón latía con la misma culpa que lo consumía desde antes? La brisa del atardecer traía consigo el eco de los lamentos que alguna vez llenaron aquella colina. Marcos se arrodilló entre las flores silvestres que ahora crecían donde antes corrió sangre divina. En aquel momento, su alma era un campo de batalla donde la vergüenza y la esperanza se enfrentaban sin tregua. Recordó la primera vez que escuchó sobre el Calvario. Era niño, sentado en los bancos de madera de su iglesia, imaginando a un hombre entre 2 ladrones. Pero ahora, 2 décadas después, comprendía que aquella historia no era solo sobre un crucificado, era sobre él, sobre su necesidad de confesar lo que mantenía escondido incluso de sí mismo. «Señor», susurró, y su voz se quebró como el pan que Jesús partió con sus discípulos. «Soy Marcos, y llevo dentro una tumba llena de secretos». Las palabras brotaron como agua de una roca rotas. El robo a su padre cuando tenía 16 años. La mentira que destruyó la amistad con su mejor amigo. El día que abandonó a su hermana cuando más lo necesitaba. Cada confesión era una losa que se removía de la entrada de su sepulcro personal.
Entonces sucedió algo extraordinario. Mientras las lágrimas caían sobre la tierra que una vez bebió la sangre del Salvador, Marcos sintió que aquel suelo sagrado absorbía sus pecados como esponja. La confesión no era un mero acto de palabras, era un intercambio místico donde sus miserias encontraban el océano de la misericordia. Un anciano que pasaba por el sendero se detuvo. Sus ojos profundos como los pozos de Jacob miraron a Marcos con una ternura que parecía venir de otro mundo. «Hijo», dijo con voz quebrada por el tiempo, «¿sabes por qué esta colina se llama el Calvario?» Marcos negó con la cabeza. «Porque aquí murió el orgullo de pensar que podemos cargar nuestros pecados solos. Aquí nació la libertad de reconocer que necesitamos un Salvador». El anciano se arrodilló junto a él. «Mira esas cicatrices en el suelo», indicó señalando las grietas en la roca. «Cada una cuenta una historia de ruptura, pero también de redención. Tu corazón tiene grietas similares, ¿verdad?» Marcos asintió, sorprendido por la precisión de aquellas palabras. «Las grietas son por donde entra la luz. Confesar es abrir esas heridas para que entre el médico celestial». Juntos permanecieron en silencio mientras las estrellas comenzaban a titilar sobre ellos. El anciano compartió su propia historia. Cómo había sido un líder religioso que condenó a otros mientras escondía sus propios demonios, cómo la confesión le costó su posición pero le dio algo mejor: autenticidad. «La confesión no es humillarte ante Dios», explicó. «Es humillarte ante la verdad de que Él ya te conocía completamente y te amó de todos modos». Cuando Marcos finalmente se levantó, algo había cambiado. Las cadenas que lo ataban no se habían roto con un estallido dramático, simplemente se habían disuelto. Como la niebla ante el sol de la mañana. Caminó de regreso por el mismo sendero, pero ahora cada paso era un testimonio de libertad. Había confesado no solo lo que había hecho, sino quién era realmente. Un hijo amado que había tratado de ser su propio salvador y había fracasado gloriosamente. La noche envolvió el Calvario mientras Marcos se alejaba, pero por primera vez en años la oscuridad no lo intimidaba. Llevaba consigo el secreto que los religiosos a menudo olvidan. La confesión no es el fin del viaje. Es el comienzo del camino donde las heridas se vuelven ventanas, las grietas se transforman en puertas y la vergüenza se convierte en la antesala de la gloria. El sol apenas asomaba sobre los muros de Jerusalén cuando Marta llegó corriendo al campo de Martín. Su saya estaba manchada de barro y sus ojos enrojecidos por el llanto. No podían creer lo que acababa de ver. La tumba de su hermano, abierta y vacía. Hacía 3 días que Lázaro yacía allí, envuelto en vendas, muerto para el mundo. Y ahora nada. Martín dejó caer la azada. No era un sueño. La noche anterior, cuando Jesús llegó tarde, demasiado tarde, Marta había gritado: «Señor, si hubieras estado aquí». Jesús no respondió, solo lloró. Luego ordenó: «Quitad la piedra». Martín, que había ayudado a sellar la tumba, pensó que el rabí estaba loco. El hedor sería insoportable. Pero obedecieron. Y cuando Jesús clamó: «Lázaro, ven fuera», un hombre envuelto en sudario apareció en la entrada, tambaleándose como quien nace de nuevo. Martín cayó de rodillas. No había magia, no había truco, solo una voz que deshacía la muerte. Marta le tomó la mano. «Ven, debes verlo». La multitud aún revoloteaba alrededor de la casa de Lázaro, donde el resucitado, esa palabra que aún sabía irreal, comía pan con miel, como si nada. Pero Martín no veía a Lázaro, veía su propia tumba. Recordó la caja de madera que había escondido bajo el olivo, los amuletos de su madre, los rollos de mi hechicería que compró en Samaria, la libreta donde anotaba las deudas de los clientes a los que había engañado. Cada objeto era una cadena. Se había jurado jamás volver a tocarlos, pero allí estaban esperando. Jesús apareció entre la gente como quien atraviesa un sueño ajeno. Sus ropas aún llevaban la polvo de la tumba. Se acercó a Martín y sin preámbulos le dijo: «¿Qué guardas en tu habitación?». El corazón le dio un vuelco. Nadie sabía de la caja. «Ven, enséñamelo». Martín quiso huir, pero sus pies siguieron al maestro. Cuando llegaron al olivo, Jesús se sentó en la raíz retorcida y esperó. Martín desenterró la caja con las manos temblorosas. La tierra aún estaba húmeda de la noche. Al abrir la tapa, el olor a mirra rancia le devolvió cada noche de insomnio, cada engaño, cada promesa rota. Jesús no tocó nada, solo miró. «Todo eso te pertenece, pero tú no le perteneces a eso». Entonces le pidió fuego. Martín encendió un tizón con la piedra que usaba para sellar cartas y uno por uno arrojó los objetos a la hoguera. Los rollos se enrollaron como serpientes moribundas. Los amuletos crujieron como huesos viejos. Cuando la llama alcanzó la libreta, Martín vio como las letras de su propia caligrafía.
Debe Martín 3 monedas. Prometió pagar en luna nueva. Se retorcían y desaparecían. Un viento caliente llevó las cenizas lejos, hacia el valle donde ya no había nombre. Terminada la hoguera, Jesús levantó un puñado de ceniza. Esto es lo que eras. Ahora mira. Sopló y la ceniza se dispersó. Donde cayó, brotó una planta verde que nadie había sembrado. La tumba de Lázaro estaba vacía porque Dios no guarda lo que ya no existe. Tú también estás vacío, y ese vacío es tu libertad. Martín lloró por primera vez desde la infancia. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de alivio, como quien despierta de una pesadilla y descubre que la cama es real. Al día siguiente Martín volvió al campo sin la azada. Llevó una cesta de higos para Lázaro, que aún andaba despacio, como aprendiendo a ser hombre otra vez. Se sentaron a la sombra del olivo quemado. Lázaro, cuya voz aún sonaba a caverna, susurró: «Cuando estuve allí, no vi luz, pero tampoco oscuridad. Era un no ser. Y aún así, él me llamó por mi nombre». Martín asintió. Entendía que el verdadero milagro no era salir de la tumba, sino salir sin llevarse la muerte dentro. Jesús pasó cerca, camino de Jerusalén. Antes de alejarse le dio a Martín una pequeña lápida de barro. «Escribe tu nombre nuevo». Martín grabó con el cuchillo: «Martín libertado». La lápida no era para marcar una tumba, sino para plantarla como señal de partida. Desde entonces, cada vez que alguien preguntaba por qué su campo florecía donde antes solo crecían espinas, Martín contaba la historia. Cómo la tumba vacía de Lázaro le enseñó que renunciar no es perder, sino hacer espacio. Que perdonar no es olvidar, sino dejar que el fuego consuma hasta la última ceniza. Y que la nueva creación no es un segundo intento, sino un primer nacer. El sol rompió el horizonte exactamente cuando María dio el primer paso fuera de la casa que había sido su prisión durante 15 años. No eran muros de ladrillo los que la retenían, sino la cadena invisible de la culpa que su padre le ató a los 8 años cuando le dijo: «Dios no perdona a las que abandonan a su familia». Ahora, con la Biblia que encontró en un basurero marcada con 7 versículos subrayados, caminaba hacia la iglesia abandonada donde José el carpintero, quien también había perdido todo por la adicción, esperaba con 2 tazas de café humeante. Entre ambos habían descubierto que los 7 pasos no eran un programa, sino una persona, Cristo que cambia contigo. María nunca supo que esa mañana, al cruzar el umbral de la iglesia, su historia se convertiría en el testimonio que salvaría a 200 mujeres más.